Como lo anuncié al principio, la verdad es que es un honor para mí tener en esta cabina siempre y particularmente el día de hoy a Mario Patrón. Él es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y le tocó jugar pues un papel durante estos 5 años fundamental en la investigación del caso Ayotzinapa. Mario, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Al contrario, Ricardo, el gusto es mío. Saludos a ti y a tu auditorio en este día tan especial por lo que significa Ayotzinapa en términos de dolor, pero también desde luego de esperanza para este país. La verdad es que tengo un listado de preguntas tan extenso para hacerte el día de hoy que estoy convencido que no lo voy a poder agotar de forma alguna. Así es que tendré que sacrificar algunas de estas preguntas. Ay, Ricardo, con todo gusto para servirte. A ver, déjame primero que nada pedirte una reacción a la conferencia de la mañana. La verdad es que ver al presidente, a Omar Gómez Trejo, a Alejandro Encinas, vestidos con la camiseta gris-verde que portarán los padres y las madres hoy en la marcha, sí es sorprendente en algún lugar. Hay una suerte como de semiótica, de la empatía, que pues ciertamente no habíamos visto con otras autoridades. Sin duda alguna, Ricardo. Mira, yo pienso desde mi experiencia que hay dos ingredientes básicos para que las víctimas en nuestro país tengan acceso a verdad y justicia. Uno son capacidades institucionales instaladas y la otra es voluntad política. Me parece que es la suma de estos dos componentes lo que puede posibilitar la oportunidad de dar con el paradero de los desaparecidos y que haya justicia en nuestro país. El mensaje de hoy de la mañana fue el del segundo elemento, el de la voluntad política. Me parece que no hay duda que este gobierno ha cambiado la narrativa en torno al caso. La única verdad es que no hay verdad, ¿no? Se dice hoy en la mañana. El primer acto de gobierno de este gobierno, el 3 de diciembre, recordarás, fue tener a los padres de familia de Ayotzinapa en Palacio de Gobierno. Nunca habían estado allá. Y hoy, conmemorativamente, el propio presidente se pone la camisa de Ayotzinapa. La pregunta para mí, Ricardo, es, habiendo plena voluntad política, la pregunta es si habrá disposición de capacidad institucional instalada. Tenemos un país muy parecido al que hace ya casi 10 meses recibió este nuevo gobierno. Yo he sostenido que es el país de la institucionalidad podrida, luego de que han salido más de 70 personas en el caso, y uno de ellos, Gildardo López Astudillo, pues sin duda esto es consecuencia de la institucionalidad podrida, Ricardo. La pregunta es si va a ser suficiente la voluntad política del presidente. Para mí ese es el factor diferencial, Ricardo, lo comentábamos en una anterior ocasión, que el factor diferencial es el comandante supremo. ¿Qué tanto el presidente va a tener el poder y la capacidad de mando sobre sus instituciones, sobre las instituciones del país, para dinamizar que se rompan los pactos de impunidad, para desmontar los pactos de impunidad? Eso es lo que está en juego. Me parece que es muy importante la expresión de voluntad política porque de alguna manera este gobierno está asumiendo, Ricardo, el costo de sí dar con la verdad. Este gobierno apuesta a responderle a las víctimas y dice, pues también me hago cargo que así como no he dado con la verdad en 10 meses, cada mes que pase, el costo se le revierte a este nuevo gobierno. Entonces me parece también que es muy plausible asumir ese riesgo. Voy, Mario, después de tomar esta opinión general, a entrar sobre algunos tópicos, permíteme decirlo así, que subjetivamente me parecen relevantes y que podrían ayudar como a completar las reflexiones a 5 años de esta tragedia. Y deja de comenzar por la primera. Dices tú, citando la frase de Alejandro Encinas, la única verdad es que no hay verdad. Esta frase la dijo Encinas, no es la primera vez que la usa, pero la dijo concretamente cuando una reportera le preguntó si quedaba descartada la hipótesis del incineramiento en el basurero de Cocula. Gela Buitrago dijo aquí el martes pasado que ella está convencida de que ahí no se incineró un solo cuerpo. Pero dice Alejandro Encinas, mientras no haya mayores pruebas, pues esa no es hoy una línea de investigación central. Mario, a ti te tocó estar muy cerca en la conversación con Jesús Murillo Caram, cuando el procurador entonces
tomó la decisión de informar, digamos, esa hipótesis criminal sin que en realidad tuviera pues todos los elementos en la mano. ¿Me ayudarías a visitar ese momento? Es decir, había algunos indicios de que podía haber algo en Cocula y pareciera que ahí la procuradora en general, decidió dar un paso un tanto cuanto veloz con respecto a la prudencia que meritaban las cosas. Sí, mira, estamos hablando de 2 meses claves, noviembre del 2014 y luego febrero del 2015. Es por primera vez en noviembre que anuncia esta hipótesis del basurero de Cocula. ¿Y por qué hago referencia a noviembre y a febrero? Porque en el expediente, Ricardo, los peritajes asociados con el basurero son a partir del mes de marzo de 2015. Esto te lo menciono porque quiere decir a todas luces que no tenían el acervo científico para aseverar, mucho menos afirmar, lo que afirmaron públicamente como la teoría del caso. Me parece realmente hasta irrisorio que a 5 años el ex subprocurador hoy venga a decir que hay diferencias de matices. Su aseveración fue sobre la verdad histórica del paradero de los estudiantes. Luego en el camino han pretendido hacer matices en torno a un grupo o no un grupo, en fin. Ellos dijeron, en efecto, en la conferencia de prensa dijo todos y luego, tiempo después dijo, bueno, en realidad algunos. Y por lo tanto él tendría que haber explicado dónde estaban los otros, pero estaba ya muy cansado para hacerlo, supongo. Muy cansado, y lo mismo sucede con Tomás Herón. Luego se avienta a hablar de 17, aproximadamente 19. Entonces, indudablemente no tenían los acervos de prueba para hacer esas afirmaciones. Ahora, no puede ser esa una hipótesis, Ricardo, en el momento actual del caso, en la medida en que científicamente no se ha sostenido, testimonialmente no se ha sostenido, pero yo te diría, Ricardo, y ante todo, judicialmente no se ha sostenido. O sea, los 6 jóvenes que supuestamente confesaron haber hecho la pira humana, ¿sí? Porque además hay que decirlo, o sea, son jóvenes que algunos dicen que eran 35, otros manejan hasta números como 46, ¿no? Imagínate si no van a ser testimonios trucados, que no son exactos ni en los números. Pero todos ellos salieron libres, Ricardo. Salieron libres justo porque no se les pudo comprobar que hayan hecho una pira humana en ese basurero de Cocula. Permíteme decirlo así, primera lección. La autoridad no puede salir a afirmar una cosa así si no tiene toda la evidencia científica y la certeza de que la evidencia testimonial está libre de tortura. Así es, me parece que una de las lecciones estructurales del caso Ayotzinapa en relación con nuestro sistema de justicia es que no hay métodos de investigación científicos. Se sigue basando las hipótesis delictivas en confesiones o en declaraciones, en los testimonios, no en la prueba científica. Voy a un segundo capítulo que ocurre en noviembre y es justamente esta visita, si no recuerdo mal, del 28 de noviembre del 2014, donde Tomás Herón, con uno de los presuntos responsables, digamos el Chereje, va y visita el lecho del río San Juan, pero no queda reporte de esta visita en el expediente, y al día siguiente repite la rutina, ahora sí registrándola para el expediente, y es donde presuntamente aparecieron los restos de Alexis Mora, que en realidad son los únicos restos que han sido ya confirmados como, respondientes a la identidad genética de este normalista. A ver, ¿qué lección sacamos de ese 28-29 de noviembre del 2014? Mira, hoy, ya con esta Fiscalía General de la República, tenemos que decir que la Visitaduría General resolvió en torno a ese tema. En realidad lo que hicieron, ¿te acuerdas, Ricardo, que otro capítulo oprobioso del tema de Ayotzinapa fue la renuncia, que en realidad fue un cese de César Chávez, que en aquel momento era visitador ministerial de Arely Gómez, y que había hecho una primera investigación en donde abordaba el capítulo Río San Juan, y advertía, pues indudablemente, un traslado ilegal del detenido,
que fue sometido de alguna manera a tratos crueles, inhumanos o degradantes en la medida de que no contó con abogado al momento de la diligencia, incluso que no se había cuidado la cadena custodia en torno a la posible evidencia y más aún que se había manipulado una escena criminalísticamente relevante para el caso. Estos hallazgos que había tenido César Chávez, ¿te acuerdas que habían sido desestimados? Lo terminaron a él corriendo, él finalmente sustentó su proyecto de resolución y hoy esta fiscalía retoma el proyecto de resolución y ciertamente advierte que hay conductas tanto administrativas como del orden penal que tienen que investigarse y sancionarse. Lo que hizo Tomás Herón fue sumamente grave, si además se concatena, Ricardo, con la presencia de tortura en el caso. Todos los jóvenes vinculados con las supuestas confesiones de que habrían trasladado a los estudiantes al basurero Cocula y los habrían incinerado en una pira humana, fueron torturados. ¿Cabe la posibilidad de que alguien, voy a utilizar la expresión porque no se me ocurre otra, una mano negra le haya entregado los restos de Alexis Mora encontrados a Tomás Herón y él los haya sembrado? Esta es una hipótesis que a ti te sonaría razonable después de lo que hemos visto estos años. Eso es lo que habría que investigar. A ver, es que no hay de otra. Si no se sostiene científicamente la hipótesis de la pira humana en el basurero Cocula, es cómo dieron con esos restos. Ojo, que el público recuerde que no estamos hablando de restos óseos del basurero, sino en el río San Juan, en donde no participó en el hallazgo el equipo argentino de antropología forense, y estamos hablando de una muestra, la de Alexander Mora Venancio, que era una muestra muy diferente y que por las características simplemente externas referían los peritos argentinos que no había evidencia de que fuera sometido al mismo tratamiento de incineración y carbonización que las otras muestras, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se tendría que investigar. Ahí hay una línea de investigación. ¿Cómo se hizo Tomás Herón de esa muestra? Sin duda alguna. Y no es creíble que se haya hecho de esa muestra como él lo declaró en el expediente. No hay elementos de credibilidad, ¿sí? Ahora, tampoco es que tu servidor pueda afirmar que lo sembraron. Simplemente, si quienes supuestamente confesaron haber hecho lo de Cocula hoy están libres, ¿sí?, fueron víctimas de tortura, pero además ya nos dijo el equipo argentino de antropología forense en su gran peritaje multidisciplinario que esa noche no hubo fuego, pero además el otro experto torero también del grupo de expertos independientes de la CID ya nos dijo también que no hubo una incineración de cuerpos. Pues desde luego que lo que esperaríamos es una explicación, ¿verdad?, a partir de una investigación. Déjame ir al siguiente momento y voy a cambiar de tópico, digamos, me salgo de la investigación criminal a la que regresaré con las siguientes preguntas, para preguntarte por cómo la prensa cubrió, cómo los reporteros cubrimos esta información que nos entregó la autoridad. O sea, tenemos un Jesús Murillo que da un par de conferencias de prensa y pues estábamos obligados a investigar. Se presenta literalmente escenografía de Tomás Herón y los reporteros estábamos obligados a investigar. Se empiezan a detener algunos presuntos responsables y los periodistas estábamos obligados a investigar. Y en lugar de eso, muchos nos volvimos, déjame quitarme la primera del plural, pero muchos se volvieron propagandistas de la versión oficial, de la verdad histórica, y empezaron a golpear a cualquier voz disidente. Te tocó a ti, le tocó a Vidulfo Rosales, ¿no?, el abogado de los padres y de las madres, las víctimas, le tocó a Tlachinola, le tocó al PRO, ¿no?, le tocó a casi cualquier voz. Fue una andanada bestial que le tocó también, por cierto, al equipo argentino y luego hasta incluso a los integrantes del GIEI. Parecía realmente una manada argumentativa a sueldo
de parte de la prensa para arrasar cualquier versión alternativa a la que presentó la autoridad. Y ahí sí te lo pregunto en lo personal. Somos los medios parte de este engranaje de impunidad. ¿Cómo lo viviste en su momento? Mira, para mí, Ricardo, no había duda que una estrategia de el gobierno de Enrique Peña Nieto era el uso coordinado de los medios de comunicación. Hubo medios de comunicación que en función de acuerdos, convenios, pautas de publicidad oficial y algunas otras cosas, hacían el trabajo de reproducir el discurso del gobierno de Enrique. Bueno, Mario, te estoy perdiendo. Ahora sí me escuchas. Sí, me decías que había medios que conados, sincronizados, estoy citando con mi propio entendimiento. Así es, sincronizados con la pauta oficial y desde luego que formaban parte de la estrategia de gobierno para imponer una verdad histórica, ¿sí? Sin duda alguna subieron luego el tono, no solo fue reproducir el discurso oficial, sino después fue manipular información. Hubo medios que indudablemente de forma pagada por el peñismo generaron toda una serie de desinformación y manipulación, ¿sí?, en torno a quienes acompañábamos a los padres, en torno a los propios padres. Hubo toda una estrategia de hacerlos parecer como necios, ¿no?, de no querer aceptar la verdad, y luego entonces a quienes los acompañábamos como vividores, ¿verdad? Me parece que entonces la etapa de la internacionalización del caso fue virtuosa, Ricardo, porque pues el GIEI vino a desmontar con su primer informe tanto la verdad oficial o la teoría de caso oficial como a instalar el caso en el contexto de macrocriminalidad. A ver, de una vez, entremos a esta discusión. Lo llaman entonces, farol de la calle que alumbra la casa. Es decir, ustedes hacen la propuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se envíe un grupo de expertos y para sorpresa de la historia, hay que advertirlo, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo acepta. Si hay algo de paradójico que habiendo una investigación tan mala, tan equivocada, ¿no?, tan forzada, si hubiese aceptado la vigilancia internacional. Si no te importa, Mario, nos vamos a ir a corte y de vuelta continuamos con esta conversación. Usted y yo le pediría a quienes nos está siguiendo por YouTube, a quienes nos están siguiendo en las ondas electromagnéticas vía radio, que no se vaya. Esta conversación merece usted escucharla. Mario Patrón, como pocos, ha sido testigo presencial de los hechos relativos a la investigación del caso Ayotzinapa.
muchísimas gracias por aguardar en la línea, muchas gracias a quienes nos siguen acompañando. Y antes de irme a corte, te hacía una pregunta que en efecto pues tiene que ver con un punto de inflexión en la investigación. Si no hubiese venido el GIEI, quizá este tema habría sido sepultado junto con la verdad. Te pregunto, ¿cómo te explicas que un gobierno que estaba actuando con tan poca destreza se haya atrevido a traer un grupo de expertos que a la postre terminarían desenmascarándolo? Mira, los hechos son 26 y 27. Yo te logro decir, Ricardo, que el 29 de septiembre, o sea, 3 días después, estábamos presentando medidas cautelares a la Comisión Interamericana y estas se otorgaron prácticamente de manera inmediata. Es decir, fue una acción muy pronta de los acompañantes de los padres. Instalamos la sesión de medidas cautelares en una visita de una comisionada y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana en México. Eso fue el 14 de noviembre. Entonces, lo que te logro decir es que ese día hacemos la propuesta de asistencia técnica y ese día el gobierno acepta la propuesta de asistencia técnica. O sea, antes de que Murillo encontrara la verdad histórica y Cocula. Exactamente. Ah, mira. Exactamente. Es decir, y recordarás que la manifestación más masiva, o las más masivas, fue de septiembre hacia finales de noviembre, ¿sí? O sea, el gobierno federal estaba en un verdadero aprieto, porque minimizó los hechos, no reaccionó rápido, y después de 9 días, cuando quiso reaccionar, ¿sí?, tenía el agua al cuello. Y era un mecanismo de presión política tanto nacional como internacional. Había manifestaciones en las calles, momento a momento. Entonces, un poco mi impresión es que al gobierno de Peña no le quedó de otra que aceptar la asistencia técnica internacional. Ahora, eso lo hacen en noviembre. Después de que anuncian la verdad histórica, hubo una estrategia de dilación y yo diría de no implementación de la asistencia técnica, porque recordarás que los expertos finalmente llegan hasta inicios de abril del 2015. Y luego lo que quisieron fue ya propiamente en la negociación del mandato fue diluir la asistencia técnica. ¿Dónde se gana la independencia y la parcialidad? En que fuera la propia Comisión Interamericana la que designara a los expertos. El gobierno presentó su lista de propuestas de expertos, nosotros presentamos nuestra lista de propuestas de expertos y fue finalmente la Comisión Interamericana la que hace una síntesis de la lista y es ahí donde se gana la autonomía y la independencia del mecanismo. Eso no lo previó el gobierno de Enrique Peña Nieto y pensaron que en todo caso, apostando que fuera un mecanismo más formal que vivo, podían sacarlo con el nivel de investigación que tenían. Y en efecto se logró un nombramiento de personas excepcionales. Hoy sí, cada uno de esas 5 integrantes, la verdad es que vale oro molido y nos ha dado más de una lección de ética. Déjame mover digamos, unos metros más adelante la historia. A ti me tocó escucharte y al PRO hablar del fenómeno de macrocriminalidad hacia mediados de ese 2015. O sea, se empezó a volver como un lente de lectura para entender qué había pasado en Ayotzinapa. Y yo te pregunto, ¿cómo pasaste, o cómo pasó el PRO, o cómo pasaron ustedes y los padres, de estar buscando a los estudiantes ya una lectura más amplia de la situación por la que estaba, digamos, experimentando la población guerrerense? Mira, a partir de la documentación propia del caso, Ricardo, lo que se sabía inicialmente era la intervención de alguna institución de policía municipal y no conocíamos la dimensión del andamiaje que pudiese estar por detrás. Las mismas expresiones que al inicio existían sobre Guerreros Unidos minimizaban a este crimen organizado como una banda de cuatreros regionales y no como una banda del crimen organizado transnacional, con negocios en Atlanta, Chicago, en fin, otros estados de Norteamérica. Entonces fue a partir de ir conociendo este andamiaje que sin duda alguna pudimos advertir que había una vinculación entre la institucionalidad pública que rodeaba Iguala y el crimen organizado, pero sobre todo que no pudo haber existido un operativo de tantas horas
y que fue subiendo en intensidad bajo la intencionalidad de que no salieran los camiones de la región, sin que las instituciones públicas estuvieran en contubernio con el crimen organizado. Y de ahí justo es que sale esta construcción conceptual de la macrocriminalidad como una estrategia de control territorial, sí orquestada por el crimen organizado, pero con el vínculo, la quiesencia, el contubernio, la cooperación activa de las instituciones públicas. Y no nos equivocamos, porque pronto, a partir del trabajo del GIEI, luego de la propia CNDH, luego de Naciones Unidas, fue saliendo información que vinculaba a distintas instituciones, ya no solo municipales. Primero fue Iguala, se sumó Cocula, luego Huitzuco, recordarás, y hoy tenemos que decir que tienen que investigar otras 4 policías municipales, sin duda alguna, incluida la de Tepecuacuilco. Una de las cosas que más le molestó al gobierno entonces, concretamente a la presidencia, era la frase de fue el Estado. Pero pues si tenías policía municipal, presidentes municipales, autoridades estatales, policía ministerial federal, ejército, policía federal preventiva, es decir, yo ya me pregunto qué autoridad no estaba metida en este acto de terrorismo de Estado que vivieron los muchachos. Exactamente, y eso es el entorno de macrocriminalidad. Eso destapó de alguna manera Ayotzinapa en esta imagen del México podrido, y luego siguieron otros casos igual de desleznables, o sea, recordaremos Tierra Blanca, por ejemplo, o Papantla en Veracruz, que son entornos parecidos de macrocriminalidad, no con estas dimensiones de tragedias, ¿verdad?, de 6 personas ejecutadas, 43 estudiantes, víctimas directas de desaparición, en fin. Por eso es que es tan relevante de alguna manera también la asistencia técnica internacional, porque permite generar una recomendación clara de que el caso se tendría que investigar no como un simple caso de delincuencia organizada, sino como un caso de violaciones graves de derechos humanos, desaparición forzada, porque eso vincula directamente a la participación del Estado, pero por otra parte en este andamiaje de macrocriminalidad. Autoridades municipales sí, pero igual estatales e igual federales. Hoy no hay duda que participaron elementos de la Policía Federal en uno de los tramos de la desaparición de los estudiantes. Mario, sé que no hay duda. Que te tienes que ir ya para la marcha. Déjame nada más hacerte una última pregunta y me vengo prácticamente al 2014, diciembre, pero en caso, digamos, esa información llegó en realidad a México hasta el 2017. En efecto, se descubre que hay una red que está ubicada desde Aurora, Illinois, digamos, desde Chicago, y que desde allá habrían monitoreado, incluso dando instrucciones con respecto a lo sucedido en Iguala, el proceso que se sigue contra Pablo Vega y otros 7 individuos. Hoy nos está revelando, o más bien está confirmando lo que el GIEI había advertido sobre el transporte de heroína a través de camiones de pasajeros. Déjame cerrar con esto. ¿Qué te dice esa investigación? ¿Qué te dice ese juicio que se sigue en los Estados Unidos? ¿Qué confirma y qué te abriría como líneas de investigación hacia adelante? Mira, lo primero es la capacidad institucional de nuestro país vecino norteamericano. Ellos tienen pistas, investigan, actúan, ¿sí? Logran ejecutar órdenes judiciales para poder justo pinchar estos aparatos de telefonía celular, y es como descubren cómo se estaban, pues sí, metiendo al interior de Estados Unidos estos productos del crimen organizado. Eso es lo primero, ¿no? Que hay una institucionalidad diferenciada que sabe intervenir y actuar. Segundo, lo que nos dice es que en efecto estábamos en un contexto de macrocriminalidad en donde había un andamiaje que sustentaba un negocio de carácter internacional y que el objetivo de un control territorial propio de la macrocriminalidad es ante todo cuidar el negocio, Ricardo. Y ese es un poco el fiel también de los mensajes que llegan de Chicago, preocupados por lo que podrían significar los hechos alrededor del negocio, ¿sí? Ahora, esos propios mensajes, Ricardo, también dan cuenta del vínculo y del contubernio de instituciones públicas con el crimen organizado. Hablan incluso por su nombre de algunas autoridades estatales, de si ya se había volteado o no, si estaba con ellos o no. Entonces, sin duda es y termino con esto, significa para mí
una pieza de investigación, una pieza probatoria fundamental que concatenada con otros medios y con otras líneas de investigación, pues podría ayudarnos a conocer también la verdad. Mario Patrón, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo en momentos tan complicados. Entiendo que vas a la manifestación, pero me toca obligadamente hacer dos cosas. La primera, a nombre de mi gremio, pedir una disculpa por la cantidad de veces que difamaron tu reputación y la de muchos otros que estaban dando la batalla. Creo que ahora la vida está permitiendo, o la verdad que surge ahora está permitiendo confirmar la integridad de personas como tú. Y en segundo lugar, pues la tenacidad. Dicen que la diferencia entre la necedad y la tenacidad es el éxito, y creo que ahora podemos hablar de una actitud tenaz de parte de ustedes, del PRO, de lo que hicieron ahora con Santiago Aguirre. Así es que déjame darte un abrazo de reconocimiento. Te lo aprecio mucho, Ricardo. Un abrazo para ti y un llamado a la sociedad en su conjunto. Cuando yo digo que Ayotzinapa es dolor, pero también esperanza, es que la esperanza está en estas 43 grandes familias que han logrado resistir y siguen buscando verdad. Me parece que nuestra alternativa más digna como sociedad es acompañarles hasta el último. Entonces, la invitación es a que les sigamos acompañando. Un abrazo para ti y saludos a todos. Mario, muchísimas gracias. Tengo que contar aquí que cuando